Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículos 169 al 176. Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabé, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Bueno, hoy hemos llegado a la culminación de esta serie que estuvimos viendo sobre el Salmo número 119. Estamos viendo todos los salmos, pero nos posicionamos en todo este Salmo 119. Y como ustedes saben, todo este Salmo número 119 lo estuvo lecturando la hermana Diana. En esta ocasión leyó los últimos versículos del 169 al 176. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado toda esta serie, la hermana Diana, por la lectura de este Salmo número 119. Y vamos a empezar entonces el último, podríamos decir, sermón sobre este salmo. Saben que a cada salmo yo le he decidido poner un título. Y en este salmo le he decidido poner creados para glorificar a Dios. Espero, como me ha pasado a mí, que a lo largo de todo este salmo usted haya sido bendecido y hayamos aprendido a amar más la palabra de Dios y apreciar más la palabra de Dios, ¿sí? Yo tengo en mi poder no la confesión de fe bautista del año 1689, sino el catecismo menor, o algunos lo conocen como el catecismo de Charles Spurgeon, aunque no es el catecismo de Charles Spurgeon, pero dice así. Pregunta número 1, dice el Catecismo Menor, dice, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Respuesta, la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios. Y da el texto de 1 Corintios 10, versículo 31, y sigue diciendo, y disfrutar de Él para siempre. Ustedes saben lo que dice en esa parte de Corintios, que todo lo que hagamos, tanto comamos como bebamos, siempre sea para glorificar al Señor. Y me gustaría cerrar entonces esta serie que estuvimos viendo del Salmo número 119, que hoy vamos a hacer los versículos números 169 al 176 para cerrar. El título ya lo dije, creados para glorificar a Dios. Y dice así lo siguiente. Versículo número 169. Llegué mi clamor delante de ti, oh Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. Entonces, escuche, tanto el salmista como nosotros, ¿a dónde debemos buscar el entendimiento o el conocimiento? Muchas personas buscan adquirir conocimiento en el mundo, tanto la filosofía, la sabiduría, pero el salmista nos enseña que él buscó el conocimiento y el entendimiento en la palabra de Dios. A lo largo de todos estos salmos, usted nos ha mostrado el salmista que él buscó, profundizó como un tesoro en la palabra de Dios. Ahora vamos a decir todo lo que nosotros queremos saber. O sea, el asunto es que cuando nosotros queremos saber o preguntar algo, siempre queremos oír que lo que nosotros queremos, ¿no? Pero fíjese lo que dice el salmista. El salmista dice, llegué mi clamor delante de ti, Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. Entonces el salmista lo que nos ha mostrado a lo largo de todo, vamos a decir, este salmo, que la regla de fe y obediencia debe ser nuestra
la palabra. Esa es la base, vamos a decir. El salmista no quiere escuchar otra cosa, vamos a decir, que la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que él nos ha enseñado a lo largo de este salmo es que nosotros debemos conocer y entender la palabra. Para entender. Escuche, cuando usted quiere, a veces nosotros queremos, en la vida cristiana queremos conocer muchas cosas y entender muchas cosas. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado que muchas incluso personas me preguntan que quieren entender o no entienden ciertas cosas. Pero ¿por qué sucede eso? A veces no se trata tanto de entender tantas cosas de este mundo, sino entender a Dios y entender su palabra. Y si nosotros podemos entender a Dios y lo que está en su palabra, las otras cosas que están en el mundo nos va a resultar un poco más fácil de entender. No sé si me hago entender, o sea, el juego de palabras, pero es así. A veces suceden cosas que no entendemos, pero lo mejor que podríamos hacer es conocer la mente de Dios. ¿Qué es lo que opina, Señor? ¿Qué es lo que dice, lo que manda a Dios? Y entonces, cuando nosotros entendemos a Dios, podemos entender. No sé si cuando hablamos, hay ciertas cosas que nosotros no entendemos. Lo que me quiero referir son las doctrinas. Ejemplo, usted conoce la soberanía de Dios, la providencia de Dios, los decretos de Dios. Cuando conoce y profundiza en estas doctrinas, o la elección de Dios, o todo lo que el Dios reveló en su santa palabra, entonces, ¿qué es? Es más fácil poder llegar a entender. Por eso el salmista dice, llegué mi clamor delante de ti, oh Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. Entonces es el entendimiento. Las personas quieren entender ciertas cosas y a veces no comprenden. ¿Por qué? Escuchen, porque siempre pasa lo mismo. Las personas no profundizan, no estudian la palabra de Dios y después no entienden, ¿por qué esto, por aquello? Porque no están con Dios, no quieren. Vivimos en una época donde todo es muy fácil, amado, dentro del ministerio, que dicen, Dios me reveló, tuve este sueño, el profeta me dijo, vino el apóstol, y recién estábamos escuchando que hay apóstolas ahora, y no sé qué otras cosas que me enteré. Arcángeles y no sé qué otras cosas. Y así estamos, amado. Pero fíjese dónde viene el entendimiento. Dice que vienen sus arcángeles ahora que están llegando, que están en las iglesias, sus apóstolas, ya no son apóstoles, son apóstolas, ahora pastoras. Por eso que nosotros debemos buscar el entendimiento, ¿dónde? En la palabra de Dios. Por eso dice, dame entendimiento, y esto es conforme a tu palabra. Eso es lo que estaba buscando el salmista. ¿Y qué pasa, amado? Es que nosotros debemos invertir tiempo en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra. ¿Qué estamos haciendo ahora? Podríamos estar haciendo muchas cosas, pero estamos aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo. ¿Sí? ¿Para qué? Para no solo entender la palabra, sino para obedecer la palabra. ¿Usted por qué quiere entender la palabra? Hay muchas personas que conozco que escuchen, y no piense en nadie en específico, conocen de la palabra, hablan de la palabra, pero ustedes los ven en su vida a veces, en las cosas que dicen, hablan, videos que suben, y ustedes los ven y pareciera que no viven conforme a la palabra. Entonces, si usted quiere conocimiento de la palabra de Dios, tiene que vivir una vida consecuente con eso. Por eso dice el salmista, dice, llevé mi clamor delante de ti, oh Señor. Él clama. ¿Qué quiere? Que le dé entendimiento conforme a su palabra. Y ahora, escuche, cuando Dios nos va a dar o nos va a revelar, siempre va a ser conforme a su palabra. No va a escuchar como esos reyes que estaban en el Antiguo Testamento que decía que le revelaran cosas, pero quería que le dijeran lo que ellos querían. No es así. En el versículo número 170 dice, llegué mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Bueno, en este versículo número 170 hay algo que dice, está la oración. O sea, es conocido la oración, llevé mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Esta palabra de oración sería algo como una súplica. Está suplicando. Ahora vemos dos cosas acá en estos el 169 y el 170. Mire, esto está siempre unido, tiene que estar unido como las piernas en un cuerpo, diría yo. ¿Qué es? El salmista
no solo tenía una vida dedicada a un estudio, vamos a decir, de la palabra de Dios, buscaba entender la palabra de Dios, pero también había otra cosa que incluso en el salmista y en el cristiano y en la cristiana, que es la oración. No solamente basta el estudiar la palabra, sino que él que buscaba estar unido al Señor por medio de la oración. Por eso llegué a mi clamor delante de ti, oh Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra, y llegué a mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Entonces fíjese, él estaba orando, pero conforme a qué, dice, conforme a tu dicho. No estaba pidiendo una oración de reclamar, atar, desatar o declarar, sino él ora con entendimiento. Por eso que el estudiar la palabra nos sirve también para orar con entendimiento. Por eso él, dame entendimiento de tu palabra para también después poder estar orando con entendimiento conforme a tu dicho, lo que tú has dicho. Porque, ¿qué dice Romanos? Dice que nosotros, dice, no sabemos cómo, Romanos 8, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos enseña a nosotros cómo orar. Dice que ora, y este no es hablar en lengua, este es gemidos indecibles. Entonces, fíjese, está unido, o sea, la palabra de Dios. ¿Qué hace la oración? Bueno, la oración hace que dependamos de Dios, amados. O sea, porque necesitamos estar unidos con Dios. Y cuando oramos, clamamos, y eso es como un hijo que depende de su padre. Eso es lo que hace, nos hace más humilde. Entonces es así. Fíjese lo que dijo Pablo, creo que es en una parte de Colosenses, dice, orar sin cesar. Eso no significa que está todo el día orando. Pero a usted no le pasa como a mí que estamos orando continuamente, a veces estamos hablando, salimos y oramos. Y ahí llega un momento que dice, ay, ¿por qué no oramos un ratito? Nos pasa eso, a mí me pasa, a veces estoy yendo y voy hablando con el Señor. ¿Sí? Eso, entonces es así durante el día, en cada momento, no solamente para comer y para dormir y cuando las cosas van a suceder mal. No, es en todo momento, nuestra mente está unida con la de Dios, orando en todo momento. Entonces, dos cosas, el estudio de la palabra, que tenga entendimiento, y también ese entendimiento nos sirve para estar orando de verdad con entendimiento, para pedir las cosas conforme a lo que Dios quiere. Entonces, fíjese que estamos aprendiendo, o por lo menos a lo largo de todos estos, no sé si meses fueron que estuvimos viendo, por lo menos, no sé cuántos fueron, unos como 2, 3 meses más, porque fueron 22 salmos del 119. 5 meses con el Salmo 119. Por lo menos tenemos que entender de que dependemos, tenemos que estudiar la palabra. Este hombre veía que dependía de la palabra, su vida, ¿no? Así, escuche, usted depende de la comida. O dígame, ¿cuánto puede aguantar? Yo una vez hice una prueba, cuando me gustaba practicar ciertas cosas, y estaba casi 1 minuto, 50 segundos, sin respirar. Pero más no podía. ¿Cuánto usted puede estar, vamos a decir, sin el Señor, sin el Espíritu del Señor? Hay personas que pueden estar días sin abrir. Si mi palabra es un espíritu y verdad, ¿cómo pueden estar sin la palabra de Dios? ¿Cómo pueden estar sin orar? Entonces eso es lo que nos muestra este salmista. Él dependía todo el tiempo del Señor. El 171, ¿qué dice? Mis labios rebosan alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Escuche, ¿sabe lo que es rebosar? Mire, yo acá tengo un vaso justo. Rebosar es cuando este vaso, vamos a decir, se llena. O usted nunca vio cuando se pone un vaso y se le derrama algo. O eso se rebosó. Entonces, fíjese lo que dice el salmista. Dice, mis labios rebosan alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Escuche, cuando hablamos vamos a decir, de estos ministerios que ustedes conocen, que dicen de la alabanza, eso que yo le digo a veces, digo, el canta y danza alegre pronto, que es el pandero y el espíritu y se tiran y que Dios le dijo. Pero fíjese lo que dice el salmista. Mis labios rebosan alabanza. ¿Pero cuándo? Cuando me enseñes tus estatutos. Las alabanzas tienen que estar unidas con la palabra de Dios. Yo no puedo estar... Y esto de la alabanza es un ministerio de no sé cómo le dicen,
danza, panteros o salmistas, levitas y todas esas cosas que han inventado por ahí. Fíjese, no se trata de eso, se trata de vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Yo por eso que le puse creados para glorificar a Dios. Yo no se trata de ir a cantar. ¿Cuánto de eso, acá por lo menos en esta ciudad existen de que yo y conozco gente que tocan su guitarra, canta, usted pareciera que cantan y lo llevan allá, pareciera la presencia de Dios, levantan sus manos, lloran, terminan eso, amado, y ustedes, porque conozco gente que terminan fornicando con los hermanos, con las hermanas, después son los grandes cantantes de ahí. Por eso no se trata de eso. Una vida de creada, de verdad que el Señor nos ha dado para alabar su santo nombre, es vivir una vida conforme a la que Él quiere. Por eso dice, mis labios rebosan alabanza cuando me enseñe tus estatutos. ¿Cómo puedo rebosar, vamos a decir, la palabra de Dios? O sea, si yo no aprendo la palabra de Dios, mis labios, o sea, mi boca, dice mis labios rebosan alabanza. ¿Cómo puedo hablar? Que le tengo que dar un consejo a un hermano, que le tengo que dar un consejo a una hermana, que cómo hago con esta situación, este trabajo me conviene, esta pareja. Pero usted nunca lee la palabra, porque tiene que dar un consejo, rebosa su boca, porque lo que de ahí mi corazón va a salir por mi boca. No sé, ¿qué me dice, pastor, usted? Amado, usted tiene que estudiar la palabra. Usted tiene que, para dar buenos consejos y bendecir a otra persona, tiene que tener. Por eso dice, rebosa, usted tiene para dar. Porque si usted no tiene, no va a saciar a otra persona, porque no tiene, está vacío. No tiene agua. Palabra de vida, no tiene agua para calmar la sed. Entonces todo aquel que quiera saciar su sed, que vaya, Señor. Entonces usted tiene que tener. Pero, dice, por eso rebosan mis labios, dice el salmista ahí. ¿Tiene eso usted? Porque fíjese que dice, el Señor dice que Él derramó su Santo Espíritu dentro de nuestros corazones. ¿Qué significa? Que nos llenó. Tenemos el pleroma, que creo que es en el griego, del Espíritu. El pleroma, no nos dio un poquito, tenemos el pleroma. Entonces nosotros debemos ser llenos de la palabra de Dios, de lo que yo quiero ir ahora. Cuando usted habla, cuando usted predica, cuando usted canta con entendimiento, canta bíblicamente, o canta alabanza que parece que le mueven la carne nada más, pero no mueven el espíritu. Entonces eso, usted no está para, cuando habla, cuando predica, sus labios rebosan de verdad palabras de gracia, de entendimiento, con textos bíblicos. Usted cuando dice, levanta su mano y dice, Señor te prospere, te sane, declaro sanidad en tu vida, prosperidad, ato el espíritu de enfermedad, todas esas cosas que dicen por ahí. No, cuando usted habla de verdad, tiene que rebosar su palabra con la palabra de Dios, lo que Dios dice. Entonces tiene que conocer, por lo menos ya estamos terminando este Salmo número 119, por lo menos tiene que llevarse usted que haber amado la palabra, tener entendimiento, buscar, y esto es un sacrificio, amado. Usted no puede así, tiene que invertir. ¿Cuántas personas, escuchen, dedican años de su vida, esfuerzo, y después de muchos años tienen un título o dos colgado ahí, con sacrificio lograron comprar una casa, un auto, están ahí, tanto esfuerzo para algo que capaz que después pasa un tiempo más y se jubila y murió? Y perdió su vida en todo eso. Acá hay un esfuerzo, usted tiene que estudiar, profundizar, hacer tesoros en el cielo. Entonces el salmista nos muestra eso, nuestros labios deben rebosar la palabra de Dios para poder alabarle. Escuche, en Efesios 5:18, yo tengo unos textos que ya estuvimos, no sé si se acuerdan cuando estuvimos en Efesios hace un tiempo atrás, que estuvimos dando la epístola de Efesios. El versículo 5:18 dice lo siguiente. Voy a dejar acá porque después tengo que volver. El 5:18 dice lo siguiente. Ese es el 4.
El 5:18 dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Escuche, antes sed lleno del Espíritu. Estamos en el Salmo número 119 y estamos en el versículo número 172, ¿no? Dije, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son, no, justicia. No, perdón, 171. Mis labios rebosan de alabanza cuando me enseñe tus estatutos. Entonces, rebosan, hablamos de una llenura, de un pleroma. No sé si me van siguiendo. Yo sé que uno va hablando y cuesta seguirme un poco. Pero tengan un poco de paciencia. Por eso hablo un poquitito despacio para que me puedan entender. Entonces, hablamos de rebosar, de estar lleno de algo, los labios. Pero ¿cómo mis labios pueden hablar si mi corazón está vacío? Efesios 5:18 dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La disolución, nunca vieron esas personas que son ebrias, no sé cómo le dirán, son borrachos. Disolución es una persona que no tiene, es un desenfrenado, no tiene freno. Habla así lo que dice, grita, y no tiene un freno. Hay disolución, no hay freno, es un desbocado. Así son algunos de ellos, no sé que serán todos así, pero eso es un desenfreno. O sea, lo controla el alcohol. Él ya no tiene sus cabales bien, no está sobrio. Una persona sobria está controlada. Él ya está tomado por el alcohol y lo que le viene a la lengua dice. Después dice, estaba mal, estaba borracho, perdóneme usted lo que yo dije. ¿Pero por qué? Porque el alcohol lo controló, lo desenfrenó y lo que había dentro de su corazón salió y lastimó. Bueno, por eso está diciendo Pablo acá, esto lo vimos en Efesios hace mucho tiempo, está hablando de que no seamos controlados, está dando un ejemplo del alcohol. ¿Cómo debemos ser controlados? Por el Espíritu, dice, si no, antes de ser lleno del Espíritu. Esta llenura del Espíritu Santo es ser controlados o gobernados por el Espíritu. Escuche bien, ya estamos terminando esta serie. Este controlado y gobernado no significa como estas iglesias que dicen, que el Señor me gobierna, y no sé qué espíritu lo gobierna a ellos, de verdad, no sé qué gobierno, porque el espíritu que nos gobierna tiene que estar regido por la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un poco más en Colosenses, pero estamos gobernados. ¿Y de qué tomará el Espíritu Santo? De la palabra, de la fuente de vida, el Espíritu Santo toma de eso. Entonces fíjese lo que sigue diciendo más adelante. Si usted está controlado y lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces cuando usted está lleno de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Puede hablar, puede predicar. O sea, puedo hablar acá, pero ¿qué? Con textos bíblicos, lo que dice el Señor, estoy sobrio, lleno de la palabra de Dios. Lleno de la palabra de Dios. Ellos no tienen el Espíritu, nos dicen a nosotros los bautistas. Amados, yo no sé quién no tiene el Espíritu, porque estar lleno del Espíritu, estar lleno de la palabra de Dios. Ahora pregúntale a esta gente si está llena de la palabra de Dios. ¿De qué espíritu? Ahora se me dice de esos gritos y alaridos y lloros que hacen ahí y emociones porque cantan unas canciones y se ponen emocionales y dicen, siento al Señor. No, usted se emocionó cantando una canción, como puede cantar una canción romántica y nada más. Pero ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra. Sí, el espíritu de error que ya vamos a ver más adelante de Tesalonicense, que Dios le envía un espíritu de error por no haber creído la palabra de Dios. Entonces eso es lleno del Espíritu Santo, o sea, lleno de la palabra de Dios. Es así como nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Escuche, porque usted ¿cómo es santificado? Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. No sé cómo va a ser santificado si no estudia nunca la palabra de Dios. Que tengo el Espíritu. ¿Espíritu de qué? Porque el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para alabarnos, para santificarnos, para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces es importante, ya lo vuelvo a decir, estamos terminando, amado, todo esto que nos ha dado el Señor del Salmo 119, que podamos apreciar, valorar la palabra de Dios.
Es así, a lo largo de nuestra vida, nosotros el Espíritu Santo utiliza su palabra. Su palabra. Fíjese que algún día estaremos glorificados. Y ya la palabra, esto que está acá, quizás ya no, ya está, dejará, ya estará. Tenga en cuenta, ese es el único momento que usted tiene la palabra, lo que tiene ahora, lo que Dios le ha dejado. Ya estará con Él. Entonces, tenemos la palabra de Dios y es a través de la palabra de Dios que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ustedes, yo salí de lugares donde de verdad no lo estoy inventando, que le ponían la mano en la cabeza y dice, ¿quieres ser lleno del Espíritu? Lo hacía así, caía para atrás, le soplaba no sé qué cosa en la cabeza. Y eso era ser lleno del Espíritu. Él no estudió la Biblia, nada, no se arrepintió, pero ya se levantaba lleno del Espíritu Santo y ya era un enviado. Yo lo vi, no estoy inventando. Vino uno acá, un misionero, no sé qué, le sopló, lleno. Dice, no sé qué era ahora. Le pasó con un soplo todo. Mire, yo llevo años estudiando la palabra, años. Mire mi Biblia. ¿Le gustaría que yo lo haga? Y ya le pasé todo. Estaría bueno, ¿no? Estaría genial eso, ¿no? Pero no es así, amados. De verdad no es así. El Señor, por eso está esa paciencia, ese estudio, amar las cosas del Señor. No sucede como esto dicen que ya es lleno del Espíritu Santo. Hay personas que ni siquiera se arrepintieron de sus pecados, ni siquiera saben el Evangelio, ni siquiera saben lo que es nacer de nuevo. No saben ni siquiera lo que es, vamos a decir, que venga a morar el Espíritu Santo dentro de ellos. Y ya son llenos del Espíritu Santo porque le pegaron una sopladita en la cara, nada más. Entonces, fíjese Colosenses, ahora vamos a ver a Efesios, pero Colosenses capítulo, creo que es más adelante, si no me equivoco, Colosenses capítulo 3, que también lo vimos hace un tiempo, y en el versículo número 16, cuando estuvimos viendo Colosenses, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Escuche, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, la palabra que more, ¿sabe qué significa morar? ¿Cómo? Sí, que estamos, morar es esto, estamos, que habite, que nosotros estamos morando, significa estamos adentro de esta casa, hacia acá. Esto es morar, estamos acá, adentro. Bueno, eso es que more, la palabra esté adentro, como dice la hermana, que esté adentro, que more adentro de nosotros. Pero ¿cómo? Dice, ¿poquito? En abundancia. Cuando hablamos de la palabra que el salmista que decía que rebosa, para que yo pueda hablar, ese salmista, para que mis labios rebosen. Pero si yo no me lleno y la palabra no mora o no rebosa dentro mío, yo nunca voy a poder dar. O puedo hablar ciertas cosas, pero yo no tengo textos bíblicos, no es mi testimonio ni nada, es la palabra de Dios que tiene que rebosar dentro de nosotros. ¿A cuántos ustedes conocen a Pablo, a Esteban, lleno del Espíritu Santo, confrontaba a esas personas? ¿Cuántos hombres, profetas, que estaban llenos del Espíritu, que hablaban la palabra de Dios? ¿Por qué no temían? Lleno del Espíritu Santo, Pedro hablaba, también se levantó, ya no temía más de hablar. Entonces, debemos ser llenos de la palabra de Dios para poder estar hablando del Señor. Dice, volvamos al Salmo entonces. Mis labios rebosan alabanza cuando me enseñes tus estatutos. ¿Ves? Nosotros debemos estudiar la palabra, pero pedirle al Señor, enséñanos. Por favor, enséñeme usted, guíeme, Señor, en su palabra. ¿Cuántos de nosotros éramos ignorantes, amados? ¿Cuántos de ustedes pusieron el dedito en la Biblia para ver, o abrimos la Biblia a ver qué decía el Señor?
y aún así tenía misericordia el Señor de nosotros. 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicias. ¿Ve? ¿Hablará qué? Dice, mi lengua tus dichos. ¿Qué dice Santiago? Que de la lengua sale bendición o maldición. ¿Sí? Es como una canilla, ¿sí? Entonces, o usted puede bendecir o maldecir. Puede lastimar, puede bendecir, puede herir. Entonces el salmista dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicias. Entonces nosotros, para poder hablar la palabra de Dios, como 170, hablará mi lengua tus dichos, ¿qué tenemos que conocer? La palabra de Dios. Si yo, para hablar la palabra de Dios, yo tengo que tener eso, debe morar, abundar. Si no, como dice el Mateo, ¿de qué sale de nuestro corazón? O sea, de nuestros labios, lo que hay en el corazón. Si yo no tengo, vamos a decir, abundante la palabra de Dios, van a ser maldiciones, fornicación, adulterio, enojo, ira, porque no estoy llenándome. Ahora, ser lleno de la palabra de Dios, quiero que entienda. Vivimos, por lo menos acá en esta parte de Mar del Plata, en la Argentina, donde ser lleno, ¿qué significa? Ser lleno del Espíritu Santo es, y no me estoy burlando, pueden irse a cualquiera de estos lugares, van a encontrar estos ministerios que hablan de hablar en lenguas. Si vos querés estar lleno, tenés que recibir el don de lengua. Y te hacen así que tires la lengua, no sé si te le pasó, y dice, gloria, tiene que decirlo. Y tiene que repetir cosas así. Amados, ustedes cuando ven el don de lengua, el verdadero don de lenguas, no sucedía así. Ustedes no lo ven a Pedro, a otro diciendo, poner la lengua para atrás y gloria, quería recibir el don de lengua. No, ustedes ya vimos, como vimos primero de Corintios, de los dones espirituales, cómo se recibía. Él repartía a cada uno como él quería, administraba a cada uno como quería. Son dones, usted no puede estar dando, yo te doy dones, ¿cómo es eso? O repetir, es el Espíritu Santo, no es el momento para hablar, pero vamos a decir, no se trata de eso, porque nosotros no se trata de tener ese don de lengua, o mejor sería controlar esa lengua que tenemos a veces que se desenfrena, ¿no? Pero es así. Ahora cuando eran llenos del Espíritu Santo, o ese don de lengua, ¿qué hacían ellos? Bueno, predicaban el Evangelio. Eso hacían los apóstoles, salían y predicaron, estuvieron con el Señor Jesucristo un ministerio de 3 años y medio, aprendieron la palabra de Dios y después con sus bocas que hacían, bueno, rebosaban este conocimiento, de entendimiento para llevarle a otras personas. En el 173 dice, esté tu mano pronta para socorrerme porque tus mandamientos he escogido. Una vez más, que nos está mostrando? Bueno, esto es un lenguaje que es antropocéntrico, sí, sería un lenguaje, ¿cómo le puedo explicarlo? Adaptado para que lo podamos entender nosotros, ¿sí? Algo así, pues se me mezcla la palabrita. Es como que, ¿se acuerdan cuando hablamos de la institución de Juan Calvino? Que Calvino decía como que Dios no habla como Dios sus padres para que podamos entender. O que Dios tendió su mano, o que el Señor anda cabalgando en las nubes. Es de una forma que para que nosotros, figurada, para que podamos entender. El salmista lo que está diciendo en el 173 es, esté tu mano pronta para socorrerme. No dice que la mano de Dios tenga una mano, así. Pero lo que está diciendo, escuche, él está reconociendo que está dependiendo de Dios todo el tiempo. Estudio de la palabra, oración, depende de que Dios lo libre. Mire cómo está. ¿Qué le quiero mostrar, amado, a ustedes? Es que nosotros todo el tiempo necesitamos de Dios. ¿Sí? En todo momento. Fíjese, él oraba, él estudiaba, buscaba la palabra, meditaba, aún así clamaba, le pedía que lo ayude. Estaba continuamente, como un hijo dependiendo un chico del Señor. En el 174 dice, he deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. ¿Qué dice? Escuche, Él
escuche, cuando usted fue salvo, es deseado tu salvación. Cuando nosotros, ya tenemos la salvación nosotros, ¿no? Pero si usted no tiene, puede clamar al Señor y decirle que Señor, pedir perdón por sus pecados, ejercer fe en el Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros deseamos esa salvación, vamos a decir, esa salvación que el Señor nos dio, en el 174, fíjese, era un deseo que queremos nosotros. Viene ese deseo por el Señor, ese amor, esa entrega. He deseado tu salvación, oh Señor, escuche. Pero esa salvación no termina ahí. Fíjese lo que sigue diciendo la parte B de este versículo. Y tu ley es mi delicia. El 174. Entonces, escuche, cuando usted vino a esa salvación, ¿qué también vino? Bueno, un hambre voraz. La palabra de Dios es delicia. Por eso yo creo que toda persona que ha sido salva, ha sido regenerada, es un deleite. ¿A usted no le pasó? Yo conozco ciertas personas, trayendo ejemplos que se me ocurren, porque no tengo nada anotado, que no les gustan ciertas comidas. No sé, ejemplo, a mí se me ocurre personas que no les gusta el hígado y no quiere comer. Usted capaz que no le gusta la ensaladita de algunos pescados de mar. ¿Sí? No es delicia para comer eso, o ciertas comidas, vamos a decir, de otros lugares. Pero fíjese, pero cuando usted es regenerado y tiene vida, todo lo que tiene vida tiene hambre. Un bebé cuando nace, ¿qué pasa? Quiere comer. Hace que ustedes no quieran hacerlo porque es aburrido siempre, ¿no? Pero ya se hace entender. Tiene hambre. Bueno, cuando usted tiene vida y el Señor le salvó, ¿qué tiene? Bueno, usted es una delicia aprender la palabra de Dios. Usted quiere aprender la palabra de Dios. ¿A usted lo salvó el Señor en la pregunta? Estamos viendo todo este Salmo 119 hablando de la palabra de Dios. Yo no sé si usted está escuchando, ha llegado hasta el final, si ha llegado hasta el final de esta serie, gloria a Dios. Pero, ¿usted ama su palabra? ¿O le fue aburrido toda esta serie de estos meses, el Salmo 119? Porque el salmista vez tras vez nos mostró que es un tesoro, nos mostró que es una delicia para él, es su vida misma. Entonces, fíjese, para este hombre que, primero dice que este hombre tenía ese deseo de la salvación y tenía eso, después es algo que produjo en una delicia, le provocaba la palabra. Este Señor dijo que Él es el pan de vida. Entonces, ese pan, ese hambre, a nosotros nos parece rico. Nosotros nunca decimos, yo no conozco, espero nunca escuchar a alguien que me diga, estoy cansado de este maná, todos los días. Quizás usted no lo diga, estoy cansado de la Biblia siempre, amado. Pero para algunos es gravoso quizá la palabra de Dios. Espero que para usted no, porque para nosotros es una delicia la palabra de Dios. ¿Para qué quiere, si usted no ama la palabra de Dios, yo como decía que algunos otros, ¿para qué quiere ir con el Señor? ¿Para qué quiere estar si no ama la palabra de Él? ¿Sí? 175. Viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden. Entonces, viva mi alma, dice, viva mi alma ¿para qué, amados? Para alabarte. Y acá lo que yo quiero decir, fuimos creados para glorificarlo, para alabarlo al Señor. De acá está tomado un poco lo que quiero hablar yo. Entonces, viva mi alma para alabarte. Escuchen, cuando nosotros estábamos muertos en delito y pecado, no podíamos alabarlo, no podíamos glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque simplemente estábamos muertos. Pero por eso digo, usted tiene vida. Fíjate lo que dice el versículo 175, ya estamos terminando. Viva mi alma. O sea, ¿usted fue regenerado? ¿Está vivo? Porque el Señor dice que si alguno cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ahora dice, yo tengo vida. ¿Sabe lo que es nacer de nuevo? ¿Usted ha nacido de nuevo? Porque si dice, yo nací de nuevo, hice una oración de entrega. Pero si usted tiene vida, amado, usted tiene vida, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a vivir una vida para qué?
para alabarlo y glorificarlo. Yo conozco muchas personas, amado, que dicen ser cristianos, pero su vida no aparece nunca a Dios. En nada, en ninguna de sus acciones. Pero ellos siguen insistiendo que son uno de nosotros. Lo malo que a mí me molesta, siempre digo, es que lamentablemente, bueno, Dios lo permite, ¿no? Por algo permite. Pero es que lamentablemente se engañan ellos y lamentablemente ensucian, vamos a decir, al cristianismo. Porque con sus acciones, al no alabar al Señor, ellos se enredan en cosas en el mundo y conocen gentes mundanas, hacen cosas con los mundanos y después se enteran esos mundanos que ellos son cristianos. Y yo decía, ¿cómo? Entonces, por eso que cada acción que hagamos, incluso comamos y bebamos, todo lo que hacemos, incluso cuando vivimos, y no solo cuando vivimos, sino que cuando morimos, como dice Romanos, es para glorificar a Dios. Fuimos creados para eso, amados. No fuimos creados. Yo conozco personas que viven, lo único que hay o son sus familias o es su trabajo y no existe otra cosa que eso, amado. Eso es lo único que hay. Están afanados completamente en eso. Ahora, si su alma fue regenerada y su alma, vamos a decir, tiene vida, porque si tiene vida, el Señor dice que, 1 Pedro 1.4 dice que el Señor nos dio su naturaleza, no, perdón, 2 de Pedro 1.4, que nos dio su naturaleza compartida. ¿Sabe lo que es eso, no? Que el Espíritu, o sea, no se trata de leer un poco de Biblia, sí, yo leo un poco de Biblia, ya estudié, pastor, sí, no se trata de eso. Se trata que el Espíritu de Dios vino a morar adentro de usted. Y eso es natural para usted. Es algo natural como respirar. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, si usted es un regenerado de verdad, para poder vivir una vida, para glorificar a Dios, tiene que conocer a Dios, para alabarlo a Dios, para alabar su santo nombre. Usted no puede vivir, amado. Dios no le dio vida para que usted siga viviendo para usted mismo. No, por eso le dio vida. Cuando dijo, deja a mi pueblo libre, a Israel, ¿para qué? Para que me sirva. Para eso, Señor, fíjense lo que dice Isaías 43, versículo 6 y 7. 43, 6 y 7. Diré al norte, da acá y al sur. No te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Escucha el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. O sea, ¿para qué nos llamó? Él dice, ¿para qué nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? No, para que siga viviendo como usted quiera. No, amado, dice, ¿para qué los creó? Dice, los llamé para mi nombre, para gloria mía, para que me glorifiquen. Para eso usted, nueva criatura en Cristo Jesús. Por ello, mira, usted duda de la salvación. Yo a veces no sé si una persona nació o no nació de nuevo. A veces por su fruto creo que no. Porque una persona que nació de nuevo, por lo que habla, su boca rebosa la palabra de Dios, su vida, sus acciones, sus frutos, aunque todavía no es lo que tiene que ser, esa persona, yo veo que Cristo está dentro de ella o de él. Porque lo veo, amado. Veo que sufre, lucha con el pecado y es uno con nosotros. Pero no se trata de un simple estudio de Biblia, escuchar un sermón. Usted ve el Espíritu del Señor dentro, así como puede ver el pecado. Por eso ve que, dice, para eso Dios lo creó, para eso lo formó, nos hizo de nuevo, amado. ¿Por qué nos hizo de nuevo? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Nos tuvo que crear, 2 Corintios 5:17, que somos creación nueva. Creo que en Efesios 2:8, por allá dice, porque por gracia, dice cartel de iglesia, soy salvo por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero en el 2:10, ¿qué dice? Para buenas obras, para eso nos hizo, nos creó. ¿Para qué? Para que ya no vivamos más, o sea, nos redimió, nos regeneró, para que podamos estar alabándole y glorificándoles con nuestras acciones. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Con que empecé con este mini catecismo que tenemos acá.
La finalidad principal del hombre, ¿cuál es? Es glorificar a Dios y disfrutar para Él para siempre. Amado, eso es por lo que es el fin. ¿Cuál es su fin en esta tierra? Ah, tener un buen trabajo, prosperar, tener cosas por acá. Pueden ser lícitas y no decimos que sea mal eso, pero eso no es el fin que usted tiene que tener, amado. Si usted muere sin Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Qué le dirá? No, si yo creí en usted. ¿Y usted cree que con eso ya va a estar solucionado porque usted creyó en Jesús? No sucede así, amado. Ay, mire, yo no sé cómo usted cree que es el cielo, la entrada al cielo. Yo no he viajado nunca, pero he visto por videos he visto, yo no lo he experimentado, que hay más tensión en un aeropuerto de esa gente que controla, ¿cómo se llama? La aduana. Migraciones. La gente tiene un miedo así. Pasaré, no pasaré. Me ponen las cosas. Hay una tensión, pero no hay ningún miedo para aquel que puede echar su alma al infierno. Se cree en Jesús. No sé si se puso a pensar. Tiene miedo a una gente que si te puede dejar, no dejar y decide. El Dios soberano en ese día de juicio va a decidir o cielo o infierno. Y muchos creen que porque tienen un pasajito de una oración, ya está. Y no es así, amado. Si usted fue creado de nuevo, de verdad, en Cristo Jesús, ahora voy a ir cerrando con esto y redondeando, fue creado para alabarlo, para glorificar. Ya vimos una vez cuando vimos el estudio del catecismo, qué significa glorificar a Dios con toda nuestra vida, con toda nuestra acción. Él no necesita ser glorificado porque en sí mismo es la gloria misma. Pero toda nuestra vida, nuestras acciones, es vivir una vida conforme, consecuente a lo que decimos que somos. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, todas estas epístolas ya las vimos, pero Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, Efesios 1, 5, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esto no fuimos creados nada más por algo que vive en nosotros o que nos predestinó porque íbamos a levantar la mano, por simplemente su puro afecto de voluntad. Versículo 6. ¿Para qué entonces, vamos a decir, dice, nos predestinó y nos adoptó como sus hijos? ¿Para que sigamos viviendo como queremos? No, ¿para qué? Versículo 6, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria. Para eso es que amado nos predestinó, para alabanza de él, la gloria de su gracia, con el cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Ese es el fin, que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, ¿cómo va a ser formado si usted nunca abre su Biblia, no participa en nada? Eso no le va a salvar. Abrir Biblia, participar de estudios, no le va a salvar, pero por lo menos es un resultado de verdad que tiene vida. Tiene hambre. Si usted ha tenido un hijo o una hija, ha visto que de verdad necesita cuidado, alimento. Pero usted nunca va a decir, depende de su padre, no quiere tomar la leche espiritual, nada, no tiene hambre. ¿Cómo puede decir que tiene vida? De verdad. ¿Cómo puede glorificar a Dios? Por eso dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. El versículo número, voy a adelantar, vamos a ver en el versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, que conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Escuche el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Entonces, ¿para qué? Lo vuelvo a decir el 12, para alabanza de su gloria. Y el versículo también número 14, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, amado. Entonces, ¿cómo una persona puede decir que es cristiana? Todos Salmo 119, no quiere saber nunca de la Biblia, no estudia nunca de la Biblia, no quiero saber nada con los sermones, no quiero saber, pero sigo diciendo de que yo soy cristiano. Amado, yo creo que vivimos en una época, como he escuchado a muchos otros contemporáneos predicadores, que lo más difícil que hay, amado, es yo lo estoy cambiando, pero tratar de predicarle
a un evangélico. Pero yo voy a crear una palabra nueva. Ahora, se me ocurrió. Así, ahora, no ahora, en el momento. Es tratar, esta palabra de verdad que se me ha ocurrido a mí, o al Señor. Pero es tratar de desconvencer a un falso cristiano. Y nunca se me ocurrió en este momento, se me acaba de ocurrir el Señor. Pero lo peor que hay es tratar de desconvencerlo, porque está convencido plenamente que es un cristiano. Plenamente. Y usted dice, se molestan, se enojan así, furiosos. Entonces, amados, creo que lo peor que hay es tratar de desconvencerlos a ellos. Porque ellos creen. ¿Cómo puede ser esto, amados, si nunca quieren saber nada con Dios? ¿Y cómo es posible de verdad? Porque ya vimos las marcas instintivas de un cristiano. Ama la palabra de Dios, la palabra de justicia, no se enreda con el mundo, con mundano, no ama las cosas del mundo, no vive para el mundo. Se niega a sí mismo, pierde cosas a veces que son lícitas. Busca juntarse con los hermanos, porque si usted tiene vida, de verdad ama a aquellos que tienen vida, está con ellos. Entonces, amado, usted está viviendo algo, la vida cristiana, o sea, está viviendo una vida plena para el Señor. Escuche, cuando sus días hayan pasado y ya estén culminándose, quizás cerrando sus ojos, usted podrá decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado el depósito. ¿Podrá decir eso? Que vivió una vida para Dios plenamente, aunque usted no pudo hacer todo lo que quería, pero dentro suyo amaba la palabra de Dios, pero no solo amaba como ama, sino amaba y vivía esa palabra. Caía, se levantaba, oraba, pedía perdón y hacía esto en ese grado de santificación que fue creciendo a lo largo de su vida. Dejó cosas, perdió cosas, ganó cosas, pero todo por querer glorificar al Señor, amados. ¿Puede decir eso al final de su vida, que de verdad vivió una vida para el Señor? Fíjese lo que dice Romanos 14, con lo que vamos a cerrar. Y en los versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No sé si se acuerdan de ese himno, lo cantamos, yo quería abrir, es Romano 14, hay que abrirlo. ¿Sí? Pero, amado, es así. Usted está viviendo una vida para el Señor, porque dice, ninguno de nosotros ya vive para sí. No, que usted no entiende. Amados, todos tenemos que comer, todos tenemos que subsistir a veces, pero nos hemos negado cosas a veces. Entonces, y ninguno, escuche, ni siquiera muere para sí mismo. Incluso, ¿cuántos hermanos como han muerto para el Señor? Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Incluso nuestra muerte glorifica al Señor. Así pues, sea que vivamos que muramos, del Señor somos, dice. Él termina diciendo acá en el Salmo, dice, yo anduve, dice, y tus juicios me ayuden, dice, tus juicios me ayuden. O sea, ¿qué es lo que controla? ¿Qué es lo que regula nuestra facultad moral, intelectual y emocional? Es la palabra de Dios la que nos ayuda a vivir una vida consecuente. Pero yo no hablo nunca la Biblia. ¿Cómo decir? Ayúdame, Señor. ¿De dónde? ¿Qué? Viene alguien y un ángel me dice lo que tengo que hacer. No, que ella nos ha ayudado, nos ha dado su palabra. Para que cada decisión que yo tenga que tomar, Señor, ¿tengo que agarrar este trabajo? Señor, ¿tengo que salir con tal persona? No, si es un mundano, ¿cómo va a salir? Es fácil. ¿Tengo que agarrar este trabajo? ¿Me robará tiempo para que usted, esta persona, aquello, lo que sea? Todo eso regula mi mente, mis emociones, mi facultad, la moral. Esto es lo que nos ayuda a vivir una vida consecuente con el Señor en nuestra regla de fe y obediencia, amados. Entonces, fíjese, por eso dice que el Señor
¿Qué es lo que busca? Un verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto? En espíritu. ¿Usted cree que el espíritu son esta gente que se pone a gritar como loco? Porque dice, los verdaderos adoradores ya no estarán allá, en un monte, acá. ¿Dónde estarán? Puede estar 2 o 3, pero en espíritu, el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo será ese espíritu? ¿Con qué estará también acompañado? Con la palabra, por el verdadero adorador, el que está con el Espíritu Santo y con la verdad, que es la palabra. La iglesia columna y baluarte de la palabra. Yo soy la verdad. Entonces nos dejó la palabra, los verdaderos adoradores, esos que cantan y gritan. No, son de verdad los que viven una vida de verdad consecuente a la palabra de Dios, son guiados por la palabra de Dios, su mente, su moral, su sentimiento, todo. Pero una persona que no ha sido regenerada, ¿verdad? No tiene la palabra, no ama la palabra de Dios, porque no tiene la palabra de Dios en su corazón, no quiere saber nada con la palabra de Dios. El salmista miren cómo termina. Yo anduve errante como oveja extraviada. Dice, busca a tu sierva porque no me he olvidado de tus estatutos. Fíjese, dice una porción, muestra como todos anduvimos. ¿Cómo anduvimos? Como dice Isaías 53. Andábamos como ovejas ¿qué? Extraviadas, errantes. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Qué reconocemos? Yo por lo menos reconozco que anduve ¿qué? Extraviado, muerto en delito y pecado. Si yo no tenía la palabra de Dios, ¿qué hubiera pasado? Hubiera muerto así. Dice, fíjese, dice, andaba como oveja extraviada, porque no me olvidaba de tus mandamientos. ¿Cuánto viene? Ah, sí, Señor, me salvó. Pero se olvidaron después de la palabra de Dios. El Señor me salvó, ¿y? Pero tenés que seguir escuchando la voz. El Señor te rescató y tenés que seguir escuchando la voz del pastor, que Él te sigue guiando. No me he olvidado. Se ha olvidado, muchos se han olvidado del Señor donde los rescató. Si los rescató, porque si los rescató, usted no se va a olvidar de la palabra de Dios. Es así como termina este salmo. Él asume de verdad que era un vil pecador. Él sabe que Dios lo perdonó de sus pecados. Amados, cuando usted entiende lo que es la gracia de Dios, el perdón de pecado en el Señor Jesucristo, de qué lo salvó, de verdad, ¿dónde iba? Porque usted no tiene idea de lo que es el infierno. No tiene idea, usted cree que con esas cosas que pierde el tiempo, el día que usted caiga en el infierno, pero caigan en fuego ardiente los demonios y todo lo que estén hasta usted va a querer de verdad como ese que alguien le moje la lengua. No va a haber vuelta atrás, amados. Hoy es un tiempo de gracia, tiempo de salvación. La Biblia no le va a salvar por estudiarla, pero la Biblia le va a guiar a quien que le puede salvar, que es Cristo. El Espíritu Santo que Él le mandó a nosotros nos va a guiar a toda verdad que está en la palabra. Si ya salvos somos regenerados, nos va a guiar por su palabra para vivir una vida recta, justa y moral. Alejado de este mundo, que no quiere saber nada con la palabra de Dios, amados. Vamos a cerrar, si se canta, aunque sea con una porción, yo no me acuerdo bien, pero me encanta. A ver, yo no lo tengo, de un momentito. Vamos a abrir en Romano, porque yo no lo tengo en mente, y era 14, versículo... Yo no tengo otra versión, así que yo me la sé. ¿Lo tiene otra versión? ¿Quiere cantarlo? Porque si no, yo lo canto yo la conozco de una versión. ¿Vamos a cerrar? Yo te sigo, cántalo tú, yo te sigo. ¿Lo canto yo? Bueno, vamos a cerrar con un himno, después vamos a orar. Es Romano 14, vamos a hacer el versículo 8, ¿sí? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos.
Somos del Señor. Somos del Señor. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, por esta serie que estuvimos viendo, Señor, del Salmo número 119, Señor. Gracias, Señor, porque ya nosotros amábamos su palabra, Señor. Desde el día en que nos salvó, Señor, puso su palabra, Señor. Puso, Señor, ese anhelo siempre de aprender de usted, porque estábamos de verdad, puso ese amor, Señor. ¿Cómo no amar la palabra, Señor, de usted, Señor? Por eso, Señor, le agradecemos por ella, Señor, porque aún así, desde el día en que nos salvó, Señor, la palabra sigue morando en nuestros corazones, nos sigue guiando, nos sigue disciplinando, nos sigue redarguyendo, nos sigue exhortando, Señor, nos sigue dando palabras de aliento, de fe, de esperanza, Señor. Sabemos que pronto está la redención, tanto con venga el Señor, nosotros vamos para allá, Señor. ¿Cómo no amar su palabra, Señor? Gracias, Señor, por ella, Señor. Bendecimos, Señor, su palabra, Señor, porque de verdad, Señor, es esa palabra que usted nos ha dado, Señor. ¿Qué haríamos, Señor, si no tuviéramos su santa palabra, Señor? Por eso le agradecemos por su santa palabra, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén.